especial, Islena, para ti. Tenemos una pregunta de Johnny Silva. Pastor, buenas noches, bendiciones y abrazos. En Efesios capítulo 6, verso 12, yo creo que tenemos tiempo de responder esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos minutos llevamos ya? 38 minutos. Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta, Johnny, y con esto terminamos la emisión de la noche de hoy. En Efesios capítulo 6, verso 12, aparece algunos grupos de entes espirituales. Y ahí vienen dos preguntas. ¿Cómo opera cada uno y cuáles son sus diferencias? ¿Cómo opera cada uno y cuáles son sus diferencias? Bueno, allí en Efesios, esta carta que escribe el apóstol Pablo hace referencia y ha sido de gran entusiasmo para la iglesia, porque habla de la famosa y de la tan aclamada guerra espiritual, y dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? El 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aparecen 4 grupos ahí. En Efesios capítulo 6, versículo 12, aparecen 4 grupos. Tu pregunta puntual es, voy a leerla nuevamente. Tu pregunta puntual es: ¿cómo opera cada uno y cuáles son sus diferencias? Mi hermano, realmente la Biblia no dice cómo operan. La Biblia no dice cómo operan los principados, ni las potestades, ni los gobernantes de las tinieblas, ni las potestades. Realmente no hay un desglose, digámoslo así, no hay un desglose bíblico de cómo opera cada uno de estos grupos. No hay bíblicamente, a menos que se entienda el orden de la escritura como una jerarquía, bíblicamente no hay ni siquiera una jerarquización de estos entes espirituales. Si lo quisiéramos ver así, que usualmente se utiliza el orden de la escritura de la literatura para determinar la importancia de algo, entonces cuando el apóstol Pablo dice no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, entonces principados debería estar en el primer lugar como el de mayor jerarquía. Potestades, ¿sí? Potestades sería el segundo lugar de jerarquía, es decir, el principado está aquí, la potestad está acá. Luego viene contra gobernadores de las tinieblas, sería un tercer nivel por debajo, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y por último serían las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, serían el cuarto lugar, es decir, el de menos jerarquía, el de menos rango. Si queremos asumir eso, pues sí, lo podemos asumir, pero si nos quedamos de frente a la Biblia, en lo que tácita y literalmente la Biblia menciona, pues realmente no explica cómo funcionan, no explica sus diferencias y no explica sus jerarquías. Realmente eso no pasa. Lo que generalmente se enseña hoy al respecto de todos estos entes espirituales es más que todo sabiduría humana y especulación, pero bíblicamente lo único que sabemos es que son seres angelicales que tienen un gran poder y que la iglesia de alguna forma tiene una guerra y una batalla constante contra ellos. Pero no puedo decir más nada al respecto de eso, mi hermano Johnny. Lo siento, pero no tengo más nada que decir con respecto a eso. Ahora, por lo menos la diferencia es que tienen nombres distintos o rangos distintos, porque si los diferencia el uno del otro, lo único que te puedo decir es que son diferentes. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que uno es una potestad y el otro es un principal. Y el otro es una hueste espiritual de maldad y el otro es un gobernante. Sea lo que signifique. Lo que sea que signifique eso, la diferencia está en esos títulos que tienen. Uno es principado, uno es potestad, otro grupo es gobernante y otro grupo es hueste espiritual de maldad. Entonces sí, efectivamente son 4 grupos distintos, pero más allá no podría, por lo menos hoy en día, no podría decirte alguna cosa adicional de frente a la Biblia.